Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fernanda Pérez. Pertenezco a la Escuela Politécnica Nacional, a la Maestría de Gestión de las Ciencias y Tecnologías y bienvenidos a un capítulo más de investigación científica del capítulo 7 de Bernal. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de investigación científica y según Wallach en 1976 dice que debe ser un proceso circular más no lineal, de interdependencia entre los elementos o aspectos constitutivos del método científico general que intervienen en la dinámica de la generación del conocimiento válido. Entonces, bienvenidos al proceso de investigación científica. En la siguiente imagen vamos a ver que se muestra la dinámica del proceso de investigación científica propuesto por Wallach, que sirve como fundamento para el desarrollo del contenido de este capítulo en el que vamos a exponer. Respecto a los componentes o elementos que conforman el proceso de investigación, en su libro Los elementos de investigación, Hugh Cerda, en 1998, considera que el analizar cuáles son los comportamientos básicos del proceso de investigación, existen numerosas alternativas propuestas y sugeridas por los investigadores. Sin embargo, según este autor, en todas las propuestas hay un punto de coincidencia, entre los que se mencionan como componentes básicos del proceso de investigación científica son los siguientes. Primero, la selección del tema de investigación. 2, el problema de investigación. 3, los objetivos generales y específicos. 4, marco teórico. 5, los recursos humanos, institucionales, técnicos y económicos. La caracterización y delimitación de la población. 7, la selección del método de las técnicas y los instrumentos de investigación. 8, fuentes de datos. 9, el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. 10, la tabulación y el análisis e interpretación de datos. En síntesis, el proceso de investigación es un sistema constituido por varios componentes que a medida que se va desarrollando cada componente recibe influencia del anterior, pero a la vez es seguido e influido por el otro. En cada fase o etapa se desarrolla un componente, aunque no todos de ellos siguen una secuencia de las etapas. Como por ejemplo, el marco de referencia se desarrolla desde el inicio hasta el final de la investigación, mientras que otros componentes como los objetivos y las hipótesis se definen en un determinado momento, a pesar de que pueden modificarse durante la investigación. En el caso de la población objetiva de estudio, esta debe definirse antes de iniciar la fase de recolección de datos. Pues bien, del primer punto en el que hablaremos es del tema de investigación. En el método general de la investigación científica, es usual que el investigador comience por despertar interés por un tema en especial. Entonces, aquí se presentará varios aspectos para tener en cuenta al momento de elegir el tema de investigación. ¿Cuáles son estos objetos? Primero, la búsqueda y definición del tema, criterios para considerar la pertinencia del tema, medios de categorización, la relevancia del tema, título del tema por investigarse. En este problema de investigación usualmente comienza por el interés del tema. Pero, ¿dónde surge este interés? ¿Qué características debe cumplir para ser considerada tema de investigación y quiénes lo consideran como tal? Bueno, estos interrogantes los vamos a responder primero con la búsqueda y definición del tema. Este tema es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina en el cual hay el interés de realizar la investigación. En el caso de los trabajos de grado, de pregrado, es necesario el tema de investigación que sea pertinente, es decir,
Si el trabajo de grado es para optar por el título, ya sea de administración o temas de investigación, se han de referir al campo de administración. Si el título es optar por economía, los temas se han de ser del campo de economía, ¿no? Y si el título es por optar por psicología, los temas van a ser relacionados con el con el campo de psicología. Entonces, bueno, aquí vamos a dar un pequeño ejemplo en el caso de administración. Los temas de investigación debe contemplar cualquiera de los siguientes campos: la teoría de administración, el proceso de administración, planeación, organización, dirección. Bueno, todo lo que hemos visto, lo que ven si es que ustedes siguen una carrera de administración, las áreas funcionales, etcétera. Pero los temas de investigación obviamente surgen de diversas formas, y para descubrirlos se necesita el interés por la investigación, la actitud, la dinámica, la reflexibilidad y otros aspectos que vamos a mencionar. Entre ellos, pues, para nosotros definir este tema, es necesario tener una búsqueda reflexiva, una lectura reflexiva y crítica. Aquí es donde vamos a nosotros a consultar fuentes de libros, de revistas especializadas en los temas relacionados. También vamos a tener una participación activa, es decir, asistir a conferencias, congresos, discusiones académicas y formar parte de estas exposiciones y y poder reflexionar acerca de estos temas y hacer preguntas a los expositores. Otra, tener experiencias individuales. Claro, cada persona, si se lo propone, muchas veces puede tropezar con interrogantes de su disciplina en particular y sobre qué hacer sobre la ciencia general. Entonces, es importante cuestionarnos y cuestionarse acerca de los temas a investigar. Segundo, también tener una práctica profesional. Otro también es el aula en clase. Independientemente de los recursos que se utilicen en el aula, si el alumno es activo o reflexivo. Bueno, aquí se encontrarán, ahí es cuando se empiezan a encontrar algunas interrogantes y que podrían estas llegar a convertirse en temas de investigación. Entre otros también se encuentra el centro de investigación. Muchas universidades disponen de estos centros de investigación donde se generan y se desarrollan líneas de investigación para las respectivas, obviamente, disciplinas. También organismos interesados en la investigación. Muchas instituciones desean desarrollar proyectos de investigación que pueden ayudar a resolver problemas. Y los profesores, que bueno, son son personas que nos pueden guiar y nos pueden ayudar con estas interrogantes para formular nuestro tema, ya que ellos tienen su experiencia, tienen conocimiento, muchas veces tienen resultados contradictorios a los nuestros. Y también pueden buscar esta coherencia entre la teoría y la práctica de algunos temas determinados. Tienen la diversidad de teorías sobre temas o campos de estudio. Tienen conocimiento, tienen aportes y tienen esta orientación a la filosofía, que esto también nos puede ayudar de mucho. Bien. Otro punto que se toma en cuenta también son los criterios a considerar la pertinencia del tema. Entre ellos, novedad, el contraste, la necesidad. Esto puede estar en una situación determinada para merecer estudiarse, como por ejemplo, nadie, bueno, desde el 2020 nadie sabía acerca del COVID.
19. Sin embargo, después de esto, hubo bastantes temas de estudio relacionados ya sea con el trabajo, de dónde proviene la enfermedad, cómo afectó a la crisis económica, etcétera. Una resolución. El tema contribuye a resolver una problemática. Concreción y pertinencia es muy importante porque en muchas ocasiones se proponen temas demasiado generales y además no son pertinentes a determinados campos y disciplinas del saber. Así que en muy general no puede servir de mucho un tema de investigación y tienen que tener lineamientos que respondan a los lineamientos de investigación y a la institución académica donde se va a realizar la investigación. Ya, otros son los medios para categorizar la relevancia del tema. Bueno, ¿cuáles son estos medios? Ya habíamos hablado un poco sobre, hay que tener lectura sobre el tema al cual se va a referir la idea. Debemos también tener expertos en el tema, ya sabemos, es importante tener la experiencia de alguien más con este tema, con el tema que vamos a elegir para la investigación. Y coordinadores de área de trabajo de grado y, bueno, centros de investigación. Estos coordinadores de investigación están actualizados con los temas de estudio en su respectiva disciplina. Ya, 4. El título a investigar. Este título el tema que vamos a escoger. Bueno, ¿y esto qué es? Es la... Ya, entonces una vez definida la idea del tema, especificado el interés de investigación, es importante, es necesario condensarlo, sintetizarlo. En una frase llamativa, una frase que tenga la esencia de la idea, ¿no? De este tema de investigación, el cual obviamente se lo va a denominar como el título del estudio o el proyecto de investigación. Entonces, finalmente, resumiendo, en la actualidad existen diversidad de métodos para realizar los proyectos de investigación, razón por la cual los contenidos de este capítulo 7, se orientaron a ejemplificar el desarrollo del proceso de investigación científica según el método general, que es uno de los más diversos métodos de investigación, pero el más utilizado para tal efecto. Al respecto se precisó que quienes nos iniciamos, claro, en este campo de la investigación, solemos tener muchas confusiones respecto al método de investigación. Y obviamente tenemos que seguir como esta manera rígida, esta manera mecanizada de este proceso como una receta para aplicar, ¿no?, a cualquier tema. Muchas veces se dificulta entender, aunque el método puede ser el mismo para cada proyecto, tiene obviamente sus particularidades, por lo cual es necesario y pertinente adecuar el método al respecto del tema. También se señaló que este proceso de investigación científica como un proceso, es un proceso circular de interacción entre las diferentes componentes. Es decir, es un sistema de forma espiral, en donde a medida que se va desarrollando cada componente, el mismo soporta a los componentes previamente definidos, manteniendo el criterio de la unidad coherente entre todos ellos. Entonces, cuando los componentes básicos de este proceso de investigación es importante recordar que existen numerosas alternativas propuestas, obviamente, por otros investigadores. Sin embargo, hay coincidencia, ¿no?, en este método con los de otros investigadores. Los más usuales, como ya les habíamos dicho, a ver, primerito.
perdón, seleccionar el tema. Planear los problemas de investigación, formular los objetivos y bueno, los días que les había mencionado anteriormente. Pero en la investigación, cuando se utiliza este método general, es usual comenzar por la definición del tema de interés para el investigador o claro, el equipo que está investigando. Al respecto y los aspectos para tomar en cuenta en el momento de esta definición. ¿Cuáles son los que ya había mencionado? Las fuentes de la idea, los criterios para categorizar las ideas de investigación, la validación del tema. Y bueno, y con esto se puede pasar al planteamiento del problema de investigación. El planteamiento del problema de investigación. Para que una idea sea objeto de investigación, debe convertirse en un problema de investigación, obviamente. Ahora, en investigación, el problema es todo aquello que se convierte en un objeto de reflexión y sobre el cual se perciben las necesidades de conocer y por tanto de estudiar. Entonces, aquí tenemos, bueno, para plantear este problema de investigación, significa enunciar y formular el problema, aspectos que se definen a continuación. Primero, enunciar el problema de investigación. Cuando hablamos de enunciar el problema de investigación, consiste en presentar, mostrar, exponer todas las características, los rasgos del tema, la situación, los aspectos, los intereses que se van a estudiar, es decir, describir el estado actual del problema. En general, enunciar un problema es contar todo lo que está pasando en relación a la situación con una persona o con una institución, es narrar todos los hechos que les caracterizan esa situación, mostrando las implicaciones y soluciones. Bueno, según Tamayo en el 2002, citando a Van Dalen, sugieren que hay que tener como los siguientes aspectos al momento de plantear o definir este problema de investigación. Primero hay que reunir todos los hechos relacionados con el problema. ¿Qué está pasando? Determinar la importancia de los hechos, identificar las posibles relaciones entre todos los hechos que pueden identificar la causa de la dificultad. Proponer las aplicaciones para conocer la causa de la dificultad y determinar su importancia en el problema. Encontrar entre las explicaciones aquellas relacionadas con relacionadas que permitan adquirir una visión más amplia de la solución del problema, hallar las relaciones entre los hechos y las explicaciones y bueno, finalmente analizar un supuesto en los que apoyan los elementos identificados. Después tenemos aquí formular el problema. Cuando un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación del problema. O sea, en lugar de hacerlo con afirmaciones, este pronóstico se plantea mediante una formulación de preguntas orientadas a dar una respuesta al problema de investigación. Y es importante saber, una adecuada formulación de un problema de investigación implica elaborar dos niveles de preguntas, las preguntas generales que deben recoger la esencia del problema y por tanto el título del estudio y las preguntas específicas. Las preguntas específicas están orientadas a interrogar sobre aspectos concretos del problema y no al problema en su totalidad, pero en su conjunto conforman la totalidad. Entonces, en la siguiente figura que vemos aquí, bueno, ilustra los aspectos relevantes relacionados con el planteamiento del problema de investigación, tales como el propio concepto del problema de investigación, los aspectos relacionados con la importancia, una adecuada definición del problema. Y bueno, aquí muestran el planteamiento del problema de investigación en un proyecto de investigación. A ver, aquí. Bueno, definimos qué es el problema,
la importancia. Es importante porque nos permite conocer la situación que va a estudiar, demostrando los principales rasgos. Los aspectos del problema deben tener una descripción y una formulación. La descripción, bueno, muestra la situación del objeto de estudio y la formulación elabora las preguntas de reflexión sobre el tema. Con esto nos pasamos a la definición de objetivos de la investigación. Cuando hablamos de los objetivos de investigación, bueno, los objetivos de la investigación. Un aspecto definitivo en todo el proceso de investigación es la definición de los objetivos o el rumbo que debe tomar la investigación que se va a realizar, ¿no? Así, los objetivos son el propósito del estudio, ¿no? Que expresan el fin que se pretende, el que se pretende alcanzar en el estudio. Todo el desarrollo del trabajo de investigación siempre van orientados a los objetivos, ¿no? A lograr cumplir estos objetivos. Estos objetivos en sus características deben ser claros, precisos para evitar estas confusiones o desviaciones. Sin embargo, muchas veces esto no implica que los objetivos puedan modificarse durante la realización de la investigación, porque en algunos casos hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se redactan estos objetivos y se definen en la investigación? Los objetivos implican la acción que se desea lograr. Es importante tener en cuenta cómo redactar los objetivos de la investigación. Todos estos siempre van a iniciar con un verbo indefinido, como pueden ser determinar, identificar, evaluar, describir, formular, verificar, diseñar, elaborar, definir, estudiar, plantear, corroborar, analizar, entre otros. Entonces, el uso de estos verbos ya. El uso de estos verbos que acabé de mencionar son como que los que se podrían utilizar, pero hay otros verbos como capacitar, cambiar, motivar, enseñar, mejorar y bueno, muchos otros que implican acciones finales. Claro, aquí se debe ser un poquito prudente porque estas acciones casi nunca se logran durante el proceso de investigación. Debido a que implican dedicarles mucho tiempo y recursos y muchas veces va a tomar decisiones para desarrollar el objetivo propuesto. Entonces, en la figurita podemos observar, definir los objetivos. Bueno, voy a tratar de ser un poquito más grande. Bueno, aquí vamos a ver en el centro definir los objetivos de la investigación. Estos objetivos de investigación son los propósitos y como ya mencioné, son el fin que se pretende realizar la investigación. Estos objetivos van a ser generales o específicos. El general responde al título y al problema de investigación. Y los específicos conducen al objetivo general. Estos se pueden modificar. Como había mencionado, muchas veces no se pueden modificar durante la realización de la investigación, pero en algunos casos se debe hacer, pero casos muy, muy raros. Entonces, el objetivo general. Aquí se debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto. Y los específicos se desprenden del general, o sea, de este objetivo general, y deben formularse de forma que estén orientados al logro del objetivo general. Es decir, que cada objetivo específico esté diseñado para lograr que el aspecto de aquel y todos en conjunto, en totalidad, puedan responder al objetivo general o se convierten en ese objetivo general. Los objetivos específicos son los pasos que se dan para lograr el objetivo general. Ok.
A continuación vamos a pasar al siguiente paso, que es la justificación y la delimitación de la investigación. Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema. Por consiguiente, es necesario justificar o exponer, describir los motivos que se merecen esta investigación. Entonces, asimismo, se debe determinar su cubrimiento o dimensión para conocer su viabilidad. Entonces, aquí vamos a hablar de los criterios de justificación. Estos pueden ser de carácter teórico, práctico o metodológico. En el caso de la justificación teórica, en esta justificación teórica es cuando el proceso de estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, o confrontar una teoría, constatar los resultados o hacer una epistemología del conocimiento existente. Ok. Un ejemplo, si alguna investigación se propone nuevos paradigmas o se hace una reflexión epistemológica, se debe una justificación eminente teóricamente, no, pura teoría. Aunque implementarla se vuelva práctica, ya que como, bueno, afirma López en 1988, toda investigación en alguna medida tiene el doble de implicación teórica y práctica. La justificación práctica. Se considera una investigación que tiene una justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos propone estrategias para aplicarse que contribuirán a resolverlo. Ok, aquí, bueno, habla un poquito de la investigación de los estudios de pregrado y posgrado en el campo de las ciencias económicas y administrativas. En general en estas investigaciones son de carácter práctico, o bien describen o analizan el problema o plantean estrategias que podrían solucionar a problemas reales, claro, si se llevaran a cabo. Y la justificación metodológica. Aquí la investigación científica de la justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto se va realizando o propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de las delimitaciones de la investigación. Nosotros tenemos en el proyecto de investigación, pueden referirse a las delimitaciones de tiempo, delimitaciones de espacio o territorio, delimitaciones de recurso. Cuando hablamos de las delimitaciones, también nos referimos al alcance de la investigación. Se refiere a la dimensión o al cubrimiento que ésta tendrá en el espacio geográfico, de periodo, de tiempo y el perfil sociodemográfico del objetivo de estudio. Bien, entonces pasamos a los tipos de investigación. Aquí en los tipos de investigación podemos encontrar la histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa causal, estudio de caso, experimental y bueno, entre otros. En el caso de la investigación histórica, la investigación histórica se orienta a estudiar los sucesos del pasado, analiza la relación de los sucesos con otros eventos de la época y con sus sucesos presentes. En el caso de la investigación documental, bueno, esta consiste en un análisis de la información descrita sobre un determinado tema con el propósito de establecer las relaciones, las diferencias, las etapas, las posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema de estudio. En el caso de la investigación descriptiva, aquí se considera como una investigación descriptiva aquella que se reseñan las características, los rasgos, la situación o el fenómeno objeto de estudio.
Tradicionalmente se definía como la palabra de escribir, nada más, pero como el acto de representar, reproducir o figuras a personas, animales o cosas, nada más. Pero después con el tiempo se va agregando que se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, ya sea aquellas propiedades que le hacen reconocibles a los ojos de los demás. Ya, en el caso de la investigación correlacional, tiene un propósito de mostrar, bueno, tiene este propósito de mostrar o examinar la relación entre algunas variables, varias variables o los resultados de las variables. También la investigación explicativa o causal, así como lo afirma la investigación descriptiva, es el nivel básico de la investigación científica. La investigación explicativa causal es para muchos expertos el ideal o el nivel cúlmine de la investigación no experimental. El modelo de investigación no experimental por antonomasia, la investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones llevan a la formulación o al contraste de las leyes o principios científicos. Las investigaciones en el que el investigador se plantea como objeto de estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos y las situaciones se denominan explicativas. Entonces, aquí también se habla de las investigaciones experimentales. Los tipos de investigaciones mencionadas como la histórica, la documental, la descriptiva, la correlacional, el estudio de caso y explicativa, así como en los estudios seccionales o longitudinales, que se presentarán obviamente en los siguientes capítulos. El investigador es un observador meticuloso, sistemático, que obtiene información del objeto de estudio mediante encuestas, entrevistas, documentos, análisis, etc. Que luego procesa e interpreta con cualquier redacción de informe, pero no ejerce ninguna acción directa que implique actuar sobre el objeto de estudio para conocer la información producida por consecuencia del acto ejercido por él. Y aquí se habla de la investigación experimental. Bueno, esta se caracteriza porque en ella el investigador actúa conscientemente sobre los objetos de estudio, en tanto que los objetos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador como mecanismos o técnicas para probar hipótesis. También existen otros tipos de investigación. Aquí, bueno, entre las principales se encuentra la investigación seccionales o transversales. Estas son aquellas cuando se obtiene información, se obtiene información del objeto de estudio en una única vez, en un momento dado, nada más. También tenemos las investigaciones longitudinales. Se obtiene datos de la misma población en distintos momentos durante un periodo determinado. A continuación, pues tenemos el marco de referencia de la investigación. ¿Qué es? Bueno, es ubicar la investigación dentro de la teoría del enfoque o escuela. Como se sabe, la ciencia es una búsqueda permanente del conocimiento válido. Cada nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento existente y de igual manera asumir una posición frente al mismo. Obviamente por este motivo, toda investigación debe realizarse dentro del marco de referencia. Es decir, es necesario ubicar la investigación que se va a realizar dentro de una teoría o un enfoque.
También se debe explicar la concepción de las personas que enmarcará la investigación, ¿no? Finalmente, se debe precisar los conceptos relevantes del estudio. Aquí vamos a utilizar bueno, aquí también se habla del, de este marco filosófico o antropológico, el marco teórico y otros marcos que, bueno, aquí tienen que ver la legal, histórico, etcétera. Pero, ¿qué función cumplen estos marcos? Elaborar el marco de referencia de la investigación. Bueno, primero porque permite prevenir errores detectados en otros estudios. Sirve como guía para el investigador y provee un marco para la interpretación de resultados. Ahora bien, vamos a hablar de estos marcos, del primer marco filosófico antropológico. Consiste en exponer la concepción filosófica antropológica o el concepto del ser humano que tiene el autor o los autores de la investigación. Ese concepto se reflejará en el desarrollo de estudio enfatizado en algunos aspectos que relegando obviamente a otros. Ya, el marco teórico. Muchas veces dicen que es imposible concebir una investigación científica sin la presencia de un marco teórico, porque a este le corresponde la función de orientar y crear las bases teóricas de la investigación. Según esta afirmación, ¿qué es entonces el marco teórico de la investigación científica? Bien. Si bien no existe consenso entre los distintos investigadores con respecto al concepto de este marco teórico, el marco teórico a niveles más específicos y concretos comprende la ubicación del problema de una determinada situación histórica social, sus relaciones con otros fenómenos, las relaciones de los resultados por alcanzar con otros ya logrados, como también las definiciones de nuevos conceptos, redefinidos de otros, clasificaciones, tipologías para usar, etc. Este marco teórico se entenderá aquí como la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la investigación que se va a realizar. Es decir, es una presentación de las principales teorías, de los enfoques, de las escuelas, de temas del objeto de estudio. Y aquí se muestra los niveles de conocimiento de este campo, los principales debates, los resultados, los instrumentos utilizados y además otros aspectos no pertinentes. El marco teórico, cabe recalcar, no es un resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema del objeto. Más bien es como una revisión de lo que se está investigando. Pero este marco teórico tiene ciertas funciones. Primero es las funciones es que sirve para basarse para la descripción del problema, ya que integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Sirve para cuestionar, ayuda a precisar y organizar, delimita el área de investigación, sugiere guías de investigación, compendia el conocimiento en el área que se va a investigar, expresa las posiciones teóricas generales, los marcos de referencia y sirven como base para formular las hipótesis. Y finalmente el marco legal. Son los aspectos legales que enmarca el estudio que se va a realizar. Entonces aquí pasamos a la hipótesis de la investigación. Ya, la hipótesis de la investigación. Para formular la hipótesis, un aspecto importante en el proceso de investigación científica tiene que ver con la hipótesis, debido a que
estas son el medio por el cual se responde a la formulación del problema de investigación y se operacionalizan los objetivos. Se formula, bueno, ¿cómo se formula esa hipótesis? Cuando la investigación requiere probar una suposición y no solo mostrar rasgos característicos de una determinada situación. A ver, es decir, se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el impacto que tienen algunas variables entre sí, o el afecto o los rasgos de una variable en relación a otra, básicamente. Vamos a dar como un pequeño concepto de la hipótesis. Y bueno, esta hipótesis es una suposición respecto de algunos elementos empíricos y otros conceptuales y sus relaciones mutuas, que surge un poquito más allá de los hechos y de la de las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos. ¿Cuáles son las funciones de la hipótesis? Bueno, las funciones es que se precisan los problemas de los objetivos de la investigación, identifican o explican las variables objeto del análisis de estudio y finalmente definen y unifican los criterios, métodos, técnicas, procedimientos que, bueno, estos obviamente son utilizados en la investigación. ¿Y cuál es la finalidad? Pues es darle uniformidad y constancia en la validación de la información obtenida. Existen clases de hipótesis, existen las hipótesis de trabajo, que son las hipótesis. La hipótesis de trabajo es la hipótesis inicial que se plantea el investigador para dar una respuesta anticipada al problema. La nula, la hipótesis indica la información que se va a obtener si es contraria a la hipótesis de trabajo. Las hipótesis descriptivas es una suposiciones respecto a los rasgos, características o aspectos o fenómenos que han hecho en esa situación una persona, una organización, etc. Existe también un procedimiento para verificar las hipótesis. Entonces, uno de los aspectos importantes relacionados con las hipótesis en el procedimiento estadístico es que se debe seguir para verificar o realizar la prueba de hipótesis. Aquí, bueno, hay como que una síntesis de los pasos los cuales se deberían seguir, ¿no? Primero, ya habíamos dicho formalizar la hipótesis. Aquí está la hipótesis nula, la hipótesis alternativo de trabajo. Después de elegir la prueba de estadística adecuada. Después definir el nivel de significancia, aquí puede ser desde el 1, 5 y el 10%, para aceptar o rechazar las hipótesis. Recolectar los datos de la muestra representativa, que consiste en obtener la información de la población o muestra del estudio. Estimar las desviaciones de estándar. Como se sabe, la fórmula de la desviación estándar desde S es sub X es igual a S dividido para la raíz cuadrada de N. Después se tiene que transformar la media de la muestra en valores Z o T, tomar una decisión estadística y finalmente conclusiones. Aquí también tiene que ver mucho la hipótesis de la investigación, que son funciones que cumplen, formular clases de hipótesis, en fin. Entonces, también se hace un análisis de los resultados y conclusiones, y también se puede formular un programa de actividades de los presupuestos.